La ciudad de los Sisik. Capítulo 2. Los investigadores. El Dr. Robert B. Patterson observaba el monitor de la sala de observación donde se encontraba con 4 de sus subordinados. Analizaba la situación que se presentaba en el cuarto de los sujetos de investigación con creciente preocupación. Como tantas veces antes Seth había logrado alterar uno de sus experimentos. Signo de interrogación abierta. ¿Creéis que alguno de ellos se ha dado cuenta?, preguntó Charles Davis, el encargado de la sala de observación, que minutos antes había pedido la asistencia del Dr. Robert debido a los acontecimientos que se desarrollaban en la habitación de los sujetos. El Dr. Robert dudó no por primera vez de la capacidad intelectual de sus subordinados, para acto seguido quitar su atención de las pantallas que cubrían cada milímetro de la habitación de los sujetos, y que en ese momento mostraban la imagen de los 2 sujetos de prueba que estaban junto a la puerta de la sala. La pantalla daba la impresión de ser una pantalla de cine. El Dr. Robert B. Patterson volvió su atención hacia sus subordinados. El jefe de observación, el Dr. Charles Davis, un hombre de 35 años de rasgos anderanos, estaba sentado detrás de una barra plana y semicircular, que hacía de sostén de una cantidad apreciable de aparatos de control para las diversas cámaras y sensores que transmitían toda clase de datos desde la habitación. Estos datos iban desde imagen hasta la cantidad de vitaminas y nutrientes en los cuerpos de los sujetos de investigación. La sección de seguridad era algo paranoica con su trabajo, pero en esta ocasión el Dr. Robert B. Patterson estaba de acuerdo con aquellas medidas. Nunca en la historia de la humanidad se había realizado un experimento de tal peligrosidad para la raza humana y toda la vida del planeta. El jefe de observación, el Dr. Charles Davis, vestía el uniforme reglamentario en la instalación, el cual se diferenciaba al de los sujetos de prueba en el carnet de identificación pegado del lado derecho de la camisa. Tanto hombres como mujeres usaban un uniforme igual, camisa, pantalón y zapatos de tela con suela de material sintético. El color variaba según el departamento y la sección de trabajo, también la bata que usaban los científicos. Lo que no variaba nunca era el brazalete que tanto el personal de la instalación como los sujetos de investigación portaban en su brazo izquierdo. En este momento el Dr. Charles Davis posaba su mano derecha en el control de la cámara y observaba la pantalla. Del lado izquierdo del doctor se encontraba uno de los ayudantes, el Dr. John Simpson. No había ningún cambio en la expresión de su rostro. El Dr. Robert B. Patterson dirigió su atención al lado derecho del Dr. Davis, donde se encontraban sentadas las otras 2 ayudantes, y allí estaba. La doctora Amber Brown parecía inquieta. Dio un rápido vistazo a la tercera ayudante del Dr. Charles, la doctora Ray Krause, y al no apreciar en ella ninguna expresión anormal volvió su atención a la doctora Amber Brown. La doctora Amber Brown parecía tratar de contener su lengua bajo control. El Dr. Robert B. Patterson observó a su subordinada. La belleza nunca había sido amiga de aquellos que dedicaban su vida al conocimiento, pero en raras ocasiones el Dr. Robert B. Patterson observaba la combinación de ambas cualidades en un ejemplar, como era ahora el caso de la doctora. La doctora era de estatura promedio, medía 1,73 metros, su piel parecía bronceada, aunque este era su color natural. Pelo castaño oscuro, que llevaba hasta la mitad de su espalda y estaba algo ondulado, por lo visto también le había decolorado un tanto. Era posible que fuera una moda, ya que últimamente casi todas las mujeres que veía el Dr. Patterson, lucían una decoloración o en su defecto alguna clase de tinte en el cabello. El cuerpo de la doctora no era atlético ni pasado de peso, solo normal, y era algo voluptuosa en el pecho. Lo que llamaba la atención en la doctora no era su corte de cabello ni su cuerpo, sino más bien su rostro. La doctora tenía un rostro lindo. Sí, lindo era la palabra exacta para describirlo, ya que no era excesivamente hermoso ni demasiado guapo, sino muy lindo. Ojos grandes y dulces de color marrón oscuro, nariz pequeña, boca de labios carnosos, y frente lisa. También notó que la doctora portaba unas finas gafas de montura al aire. La organización no toleraba ese tipo de conducta. Debería hablar luego con ella sobre ese asunto. Ahora el Dr. Robert B. Patterson decidió hablar y evitarle más sufrimientos a su subordinada, que se removía en su asiento incómoda y mirándole por el rabillo del ojo mientras trataba de llamar la atención de su jefe de sección para que se diera cuenta de su error. En efecto, 2 de los sujetos se han dado cuenta de lo sucedido. Uno de los sujetos está demasiado alterado para tener siquiera una idea de lo que ha hecho,
y el otro sujeto no entiende cómo es posible tal suceso. Comentó el Dr. Robert B. Patterson, con toda la intención de dar una lección al jefe de observación por su falta de luces. Como esperaba, el jefe de observación empezó a hablar. Eso significa que no debemos preocuparnos. Si ninguno de ellos se ha dado cuenta de que la droga puede fallar, entonces... Signo de exclamación abierta, cállese de una vez, exclamó el Dr. Robert B. Patterson, mucho más molesto esta vez y con un tono de voz lo suficientemente alto para que los 4 observadores dieran un respingo en sus asientos. Se preguntó una vez más si debería empezar a evaluar más a fondo a su personal. ¿Es que ni siquiera puede captar el sentido de mis palabras? He dicho 2 de los sujetos, en ningún momento he dicho que uno de ellos fuera Seth. Esta vez habló en un tono más bajo. Estaba bien reprender a tus subordinados, eso los mantenía atentos y eficientes. Pero dejar que estos te consideraran alguien con poco control del temperamento era algo malo, a menos que no te importara conservar su respeto profesional. Usted ha dicho que solo 2 de ellos se han dado cuenta. Al fin lo había captado, pensó el Dr. Robert B. Patterson. Pero si Seth ha planeado este incidente, entonces... El Dr. Robert B. Patterson lo interrumpió. Entonces nuestras suposiciones sobre Seth eran correctas, y al sujeto de prueba no le importa hacérnoslo saber. Como pueden observar, está midiendo cada segundo que el otro sujeto continúa ejerciendo control sobre sus habilidades, y usted se lo ha permitido. Le acusó el Dr. Robert B. Patterson. Signo de interrogación abierta. ¿Yo? Respondió el jefe de observadores con sorpresa. Signo de exclamación abierta. Sí, usted. Debió ponerles a dormir en cuanto el estado del sujeto Lee se alteró de esa forma. Además del hecho de que ha permitido que uno de nuestros valiosos sujetos de investigación corriera peligro de muerte. No dijo esto como una forma de alterar más a su jefe de observadores, sino que se encontraba bastante preocupado. Lee ya había puesto en peligro la carrera del Dr. Robert B. Patterson en el pasado, por no decir su vida, pero de esto culpaba a aquella panda de farsantes y estúpidos. De esta forma calificaba el Dr. Patterson a los psicólogos y a los psiquiatras bajo su cargo. Por supuesto se cuidaba mucho de no decirlo, después de todo eran estos los que se encargaban de las evaluaciones trimestrales que se le hacían a todo el personal incluyéndole, y no apostaba ni un tal por la imparcialidad de este grupo que tantos problemas le habían causado. Aún recordaba la última vez que su palabrería sin sentido había acabado en desastre, y no por primera vez se preguntó qué hubiera hecho la organización con él si les hubiera informado que perdió a su gallina de los huevos de oro en un accidente. Por fortuna para el Dr. Patterson, el sujeto al que llamaban Marley había salvado de un destino cruel y muy breve. El jefe de observación, al ver que el Dr. Patterson no seguía hablando, aprovechó para seguir excusándose. No podía hacer nada, dijo. La discusión que alteró el estado del sujeto fue muy breve, apenas unas cuantas palabras, además según los tests psico. El jefe de observadores se calló al ver su mirada. El Dr. Patterson se quedó mirando un momento a su jefe de observadores, luego echó un vistazo a la pantalla y decidió terminar con este asunto. Signo de interrogación abierta. ¿Cuánto tiempo ha durado? Preguntó el Dr. Patterson. El jefe de observadores se apresuró a responder. Menos 1,56 minutos, doctor. No podrán escapar del complejo en ese tiempo, es imposible. El Dr. Patterson interrumpió a su subordinado. Si le dejaba continuar se expandiría en sus suposiciones de forma ilimitada. Bien, si ocurre una situación similar en un futuro ya sabéis qué hacer. No habrá excusas la próxima vez. El Dr. Charles Davis tragó saliva. Bien, pensó el Dr. Patterson, mejor que no se lo tome como un farol porque no lo era. Él no pensaba correr más riesgos. Con un último vistazo a la pantalla decidió volver a su laboratorio y examinar los datos que acababan de obtener del sujeto DES. El Dr. Charles Davis vio salir a Dr. Robert B. Patterson y sintió una punzada de preocupación. Era la primera vez que le amenazaban con el despido y no se hacía ilusiones. Nadie era irreemplazable y menos en una multinacional como Omidix que contaba con el resto del mundo para escoger su reemplazo. Ya había pasado antes, hacía 3 años después del accidente en la sala de entrenamiento. Y había sido un accidente, de eso estaba seguro. El Dr. Charles Davis había estudiado el suceso una y otra vez y no había nada que los observadores pudieran haber hecho para impedirlo,
Pero necesitaban un chivo expiatorio y los observadores que se encargaban de la vigilancia de los sujetos eran el blanco más obvio y seguro. Él ya estaba en su nuevo puesto de trabajo apenas un día después del despido de su antecesor y todo su grupo. Ni siquiera se salvaron los que no estaban presentes. Omidix no estaba interesada en esa clase de excusas, y era bastante probable que sus jefes ya contaran con un reemplazo preparado para él. Miró la pantalla que volvía a estar dividida en diferentes tomas de la habitación de los sujetos. Al fin el sujeto D había llegado a la habitación después de 3 largos minutos de tensión. Se había preguntado si no sería necesaria una nueva dosis de RX-23, que era la droga utilizada para suprimir las habilidades de los sujetos. Pero una nueva dosis no fue necesaria, ya que en este momento el sujeto Liz recuperaba la calma. «Sacad una litera», ordenó el Dr. Charles Davis. Uno de sus ayudantes, el Dr. John Simpson, cumplió su orden. Los sujetos de investigación, al ver la litera, se dirigieron hacia ella y el sujeto D se acostó. Dormiría hasta el siguiente día. Notó que no todos los sujetos estaban juntos. El sujeto Seth seguía sentado y había retomado su juego. Por lo visto la situación ya no tenía importancia para él. El Dr. Charles Davis no le prestó mayor atención al sujeto. Seth era raro, después de haber pasado 12 años al lado de los demás sujetos, con excepción de los más jóvenes, aún se mantenía alejado de ellos. El sujeto tenía una personalidad asocial y el Dr. Charles Davis no le prestó mayor atención, volvió su atención a sus subordinados y dijo: «Simpson, Krause, pueden retirarse». Simpson y Kraft salieron de la sala de observación y Charles se quedó a solas con la doctora Brown. Signo de exclamación abierta. «Lo siento», dijo Amber. «No pude avisarte estando el doctor aquí». «Lo sé», dijo el doctor Davis. Signo de interrogación abierta. «¿Crees que hablaba en serio sobre despedirnos?» «Lo creo, pero no te preocupes, ya sabes que cuando sus experimentos son interrumpidos se pone de mal humor», dijo Charles. «Y que fuera Seth el causante lo enfurece aún más», añadió. Amber asintió y dijo: «Signo de interrogación abierta. ¿Crees que lleguen pronto? Ya estoy algo cansada». «Deben estar por llegar», respondió. El doctor Davis también estaba cansado. Más que cansado, ya habían pasado más de 6 horas desde que comenzaran los experimentos con el sujeto DES, y por nueva normativa de Omidix, cuando se hacían pruebas a uno de los sujetos, los observadores presentes debían ser 4 en lugar de 2 y no podían abandonar la sala hasta que finalizaran los experimentos. Estas normas habían generado un caos en los horarios de guardia de los observadores. Un caos que el Dr. Davis tenía que resolver. Pero no se quejaba de esto, ya que podía alterar los horarios para pasar más tiempo con Amber. La doctora Amber Brown se había incorporado al equipo de observadores el mismo día que el Dr. Davis, como una de sus ayudantes, lo cual esperaba que cambiara pronto. No sabía cómo había pasado, pero su interés por la doctora Amber Brown había pasado de algo físico a algo más que le era difícil describir: cariño, afecto, necesidad y deseo. Aquella mezcla de emociones no le eran desconocidas. A sus 35 años Charles Davis ya se había llevado algunas decepciones amorosas. Aún así, el día que por fin decidió acercarse a la doctora Brown para confesar sus sentimientos, sintió la misma inquietud que lo había asaltado todas las veces anteriores. Por fortuna no había malinterpretado los gestos de atención y sonrisas que la doctora Brown le dirigía, y un potencial desastre en su poco grata vida amorosa se transformó en uno de sus mayores momentos de felicidad. Pero no todo era perfecto. Omidix hacía caso omiso de las relaciones que mantuvieran sus empleados siempre que éstas no afectaran su rendimiento de forma negativa. El problema para ellos era que estaba muy mal visto que un jefe de sección se relacionara con uno de sus subordinados. Por esta razón tanto Charles como Amber habían estado de acuerdo en mantener su relación oculta por el momento. La doctora Amber Brown le despertó de sus ensoñaciones. «Podrías pasar luego por mis habitaciones», dijo con una leve sonrisa insinuante, observando las pantallas y sin dirigir su vista hacia él. El corazón del doctor aceleró su ritmo. Miró hacia la puerta. ¿Cuánto más tardarían Duane y Lewis? Aquel par estaban interponiéndose entre él y un merecido descanso con Amber entre sus brazos. Después de unos cuantos minutos en los que el Dr. Davis tuvo tiempo de imaginar unas 1000 formas de causarles molestias a sus dos ayudantes por remolonear en los pasillos en vez de apresurarse a ocupar sus puestos,
Estos entraron por la puerta de la sala de observación.